Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias, muchachos y muchachas. Vamos a hacer otro video. Hoy vamos a hablar de la fórmula aérea del trapecio, que ya habíamos hablado de esa fórmula, de la fórmula aérea del trapecio, pero vamos a ver la parte 2. Vamos a ver cómo tener la misma fórmula del trapecio utilizando otros procedimientos. Yo aquí tengo dos trapecios igualitos. Recuerden que habíamos dicho que un trapecio es una figura que tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Por ejemplo, aquí yo tengo un trapecio y aquí acomodé otro trapecio idéntico a él, nomás que te voy a explicar cómo lo acomodé. El que está en verde es un trapecio, tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Este es otro trapecio, tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Entonces, yo traté de hacer esas mismas figuras que tengo ahí, aquí con papel. Y tengo dos trapecios idénticos, dos lados paralelos, dos lados no paralelos. Y si yo giro este trapecio y hago coincidir este lado que tiene la misma dirección, pues esta figura que tengo aquí es igual a la que tengo allá, ¿sí? Dos lados paralelos y dos lados paralelos. Formo una sola figura. Pero ojo, al hacer esta figura ya no me quedó en realidad, tengo dos trapecios, pero la figura que se forma con las dos ya no es un trapecio. Hagan una pausa en el video y de acuerdo al video anterior, casi le estoy dando la respuesta, vean qué figura nos quedó. Bueno, espero que hayan hecho su pausa. Si se fijan bien, si tomamos todo como una sola figura, pues entonces ya tengo dos lados paralelos aquí y dos lados paralelos acá. Y estos dos lados no miden lo mismo que estos lados. Entonces, de acuerdo al video anterior, pues esto es un romboide. Acabamos de explicar que en el video anterior que un romboide es una figura, un cuadrilátero que tiene cuatro lados, sí, que tiene dos lados paralelos y otros dos lados paralelos, pero que dos lados miden lo mismo y los otros lados miden lo mismo y no son iguales entre sí los cuatro, ¿sí? Entonces me queda un romboide. Y con base a la figura del romboide voy a calcular la fórmula para calcular el área del trapecio. Fíjense bien. Hace rato, en el video anterior, expliqué yo que si yo corto, aquí tengo yo la altura, que ya habíamos dicho que es una línea perpendicular a un lado, en este caso a la base. ¿Sí? Aquí, para este trapecio, esta es la base mayor y esta es la base menor. Pero como yo acomodé otro trapecio que mide lo mismo que él, de esta manera, entonces esta medida de aquí es igual a esta, ¿sí? Y esta de acá es igual a esta. Por lo tanto, la base ahora se convirtió en la base mayor más la base menor del otro trapecio que yo acomodé aquí. Y la altura, pues es la misma para los dos trapecios. Entonces yo digo, si yo recorto esta parte, al igual que el video del romboide, y la acomodo acá, pues me vuelve a quedar un rectángulo, ¿sí? Porque lo que le quito aquí, esto ya queda vertical. Y lo acomodo acá, me queda vertical. Entonces, dos lados paralelos de igual longitud y dos lados paralelos de igual longitud. Lo que quito aquí lo añado acá. Y entonces, de acuerdo a la fórmula del rectángulo, pues otra vez la fórmula, pero en este caso no voy a poner un romboide, del trapecio va a ser igual a base por altura. Pero como yo quiero saber el área del trapecio, no de los trapecios, porque aquí yo acomodé dos trapecios, entonces yo va a dar base por altura, pero esa sería la fórmula de un romboide, según vimos el video anterior, o también de un rectángulo. Pero yo para obtener la fórmula del trapecio, dije que iba a hacer con otros procedimientos, como acomodé dos trapecios, entonces en realidad esa fórmula de base por altura, que en este caso la base por altura, a ver, aquí la base por altura, la base, en este caso la base es la base mayor más la base menor, entonces sería base mayor más base menor por la altura, que lo que mide aquí va a medir acá. Entonces, por la altura. Pero como
Esta figura la obtuve a partir de dos trapecios y yo quiero saber el área de un trapecio, no de los dos. Pues entonces, para obtener el área de un trapecio, si tengo dos, ¿pues qué tengo que hacer? Pues dividir entre dos, para tener, no el área, ahí me va a dar el área de los dos. Pero yo quiero nada más el área de un trapecio, puede ser de este o de este, no importa cuál, porque los dos son iguales. Entonces, pues va entre dos. Y ya está. Obtuve, si ustedes comparan esta fórmula con la fórmula que tuvimos en el primer video de la fórmula del trapecio, van a ver que es la misma fórmula. Entonces es lo que habíamos dicho, vamos a obtener la fórmula del área del trapecio utilizando estos procedimientos. Vamos a ver otra forma de obtener la misma fórmula del área del trapecio. Aquí tenemos un trapecio, otra vez dos lados no paralelos, dos lados paralelos, un cuadrilátero, ¿verdad? Entonces, vamos a obtener otra fórmula. ¿Qué voy a hacer? Aquí está la altura, la base menor, base mayor. Voy a localizar la mitad de la altura. Vamos a ver cuánto mide la altura. La altura mide 40 centímetros. Entonces la mitad, pues son 20. Y allí voy a trazar un segmento que una la mitad de la altura con el vértice superior opuesto a este lado. Entonces vamos a trazarla. Bueno, ya tracé el segmento. Ahora lo que vamos a hacer, voy a recortar esta figura, la voy a recortar por los bordes y voy a recortar también esto aquí por este segmento que yo formé, de tal manera que me van a quedar dos partes, este triángulo y esta parte del trapecio. Y la voy a reacomodar. Ahorita vamos a ver que ya que la haya recortado y reacomodado, cómo quedaría. Bueno, muchachos, si recorto yo la parte de arriba, yo aquí hice la figura que tenía yo ahí en mi pared. Esta es el trapecio que yo tenía. Trazamos la línea que iba del vértice opuesto a este lado, este segmento a la mitad, y luego lo recorté y me quedó así. Si yo esto que recorté lo acomodo aquí, lo acomodo así, pues me queda un triángulo, 1, 2, 3 lados. Ojo, otra vez, esto estaba acá, yo tenía mi trapecio, lados paralelos, dos lados no paralelos, tracé un segmento del vértice opuesto a este lado y a la mitad de la altura de este lado, y luego lo recorté, y si lo acomodo así, pues tengo la misma superficie del trapecio, pero ahora me está formando, ¿qué figura? Pues si vemos es 1, 2, 3 lados, me está formando un triángulo. ¿Qué es lo mismo que tengo yo acá? La parte que yo recorté estaba aquí, la recorto, la acomodo acá, y entonces, ¿qué es lo mismo que tengo yo aquí? ¿Verdad? Bueno, como la superficie con la que se formó el triángulo es la misma que la que tenía el trapecio, pues la fórmula, la área que yo calcule aquí de este triángulo va a ser equivalente a la del trapecio. Y entonces tenemos que partir de la fórmula del triángulo. ¿Sí? Si recordamos la fórmula para calcular la del triángulo, área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces, pero yo me interesa el área del trapecio, que es lo que yo tenía al principio. Ahorita tengo un triángulo, pero estamos hablando del trapecio. Antes de cortar yo tenía un trapecio. Entonces, yo quiero saber área del trapecio. Perdón. A ver. Área del trapecio. Puedo hacerlo usando esa fórmula. Es base. ¿Por qué de esa fórmula? Porque cuando ya recorté y acomodé me quedó un triángulo. Entonces, con base a la fórmula del triángulo,
Y entonces ya la base de este triángulo me quedó que está formada por la base menor. Yo tengo base menor, que es lo que estaba acá arriba, más la base mayor. Esa no cambió. Esa sigue siendo igual. Entonces, base menor más base mayor. Como es la fórmula del triángulo, eso es la base de mi triángulo. La base menor más base mayor. Por la altura, que la altura pues no cambió, sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Porque yo recorté a la mitad de acá, pero la altura del triángulo no cambió. ¿Sí? Acá en la parte esta, pues lo que yo recorté era el triángulo que iba aquí. Entonces, la altura del trapecio no cambió, sigue siendo la misma. Aquí busqué la mitad de la altura, ¿sí? Y esta que era la base menor, la acomodé acá abajo. Entonces es por la altura, pero como es la fórmula de un triángulo, es base por altura sobre 2. Entonces va entre 2. Y con base a la fórmula del triángulo, yo estoy obteniendo la fórmula del área del trapecio. Si ustedes comparan esta fórmula, regresan el video y ven el anterior procedimiento donde calculé el área del trapecio con dos trapecios del mismo tamaño, que ya lo hicimos, o el anterior video donde también obtuve la fórmula del trapecio con otro procedimiento, van a ver que las tres fórmulas son iguales. Entonces, estamos obteniendo la fórmula del trapecio con procedimientos diferentes, pero es la misma fórmula. Lo importante es saber que la fórmula del trapecio es base mayor más base menor por la altura entre 2. Con eso nos quedamos. Ya la otra nada más es para que veamos cómo de diferentes maneras podemos obtener la fórmula. Bueno, muchachos, esto es lo que nos interesa. Le dejamos hasta aquí. Ya en los próximos videos vamos a empezar a hacer cálculos. Ya no vamos a ver fórmulas. Vamos a empezar a hacer cálculos para obtener diferentes lados o medidas de figuras trapecio, romboide, rombo, según lo que queramos trabajar, de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Que estén bien, nos vemos, muchachos, hasta luego, adiós.